La óptica es la parte de la física que involucra el estudio del comportamiento y las propiedades de la luz, así como la construcción y uso de instrumentos ópticos. El estudio de la luz fue motivo de controversia durante mucho tiempo. Hoy sabemos que la luz es un fenómeno electromagnético. Generalmente describe el comportamiento de lo que llamamos la luz visible, que es lo que detecta el ser humano. Pero también este, eh, cuando hablamos de luz, nos describimos a otros tipos de radiaciones, como la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, los rayos X, las microondas y las ondas de radio. En la mayoría de los fenómenos ópticos deben explicarse utilizando conceptos de descripción electrodinámica, o sea, donde está metido la electricidad y el magnetismo. Sin embargo, la óptica práctica generalmente utiliza modelos simplificados. El más común de estos modelos es lo que llamamos la óptica geométrica, que vamos a empezar a ver desde la clase de hoy. Este modelo trata a la luz como si fuera una colección de rayos que viajan en línea recta y se desvían cuando atraviesan o se reflejan en las superficies. El modelo superador de la óptica geométrica es la óptica física, que es un modelo más completo que incluye los efectos ondulatorios que vamos a ver en clases siguientes. Con este modelo de óptica física vamos a poder explicar los fenómenos de difracción e interferencia. Los postulados de la óptica geométrica son tres. La primera y fundamental es que los rayos con los que tratamos la luz se propagan en un mismo medio en forma rectilínea. O sea, estamos asumiendo que el medio es homogéneo isótropo, ¿no? Entonces, también estamos suponiendo que la luz se puede propagar en esos medios. Entonces son medios transparentes, por ejemplo, el agua, el aire, el vidrio, ¿no? Entonces, en esos medios decimos, esos rayos se propagan en línea recta. Cuando llega el rayo a una superficie de separación de dos medios, por ejemplo acá tenemos esta línea, esta línea asemeja a una superficie horizontal que separa, por ejemplo, un medio que está abajo de un medio que está arriba, que podría ser, por ejemplo, un estanque de agua. Tenemos aire arriba y agua abajo, ¿no? Entonces, hay dos leyes fundamentales que indican ¿qué es lo que ocurre con un rayo cuando incide sobre una superficie de separación de dos medios? Vamos a trazar lo que llamamos la normal a la superficie de separación de los dos medios. Entonces tenemos un rayo de luz que incide sobre esa superficie con un ángulo θ incidente. ¿Sí? El θ incidente es el ángulo entre el rayo y la normal. La primera ley, que la llamamos ley de reflexión, lo que nos indica es que el rayo incidente, el reflejado y la dirección normal están en el mismo plano. Cuando el rayo incide sobre esa superficie, parte de la luz se refleja y llamamos a las que se refleja haz reflejado. Ese haz se refleja con un ángulo respecto a la normal que llamamos θ reflejado. Lo que dice la ley de reflexión es que el rayo incidente y el reflejado tienen el mismo ángulo. El θ incidente es igual al θ reflejado. El tercer postulado está asociado con lo que denominamos la refracción. Cuando un haz incide sobre una superficie de separación de dos medios, parte de la luz se refleja, de acuerdo, siguiendo la ley que acabamos de ver. Otra parte se refracta. ¿Qué quiere decir que se refracta? Entra dentro del segundo medio. La ley de refracción, el fenómeno de refracción, tiene estas dos leyes. El rayo incidente, el rayo transmitido o refractado y la dirección normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. Y la segunda ley
o la segunda, la segunda parte de esta ley de refracción es lo que se llama habitualmente con el nombre de ley de Snell, y lo que nos permite esa ley de Snell es determinar cuál es el ángulo transmitido, el ángulo que forma el haz transmitido con respecto a la normal. Hay una propiedad que tienen los medios ópticos que se le denomina índice de refracción. El índice de refracción es un número adimensional que nos dan propiedades ópticas, ¿sí? Después lo vamos a ver mejor qué significa. El índice de refracción es un número que es mayor o igual que 1. En el caso del aire o del vacío es exactamente igual a 1. Y en el resto de los medios transparentes el índice de refracción es mayor o igual que 1. Por ejemplo, si yo tengo aire, un haz que incide desde el aire al agua, el índice de refracción del agua, que es 1,33, es mayor que el del aire. Entonces, haciendo esta simple cuenta, uno puede sacar el θ transmitido. Lo único que tiene que escribir, si conoce el ángulo incidente y conoce los índices de refracción del medio incidente y del medio transmitido, sacar el θ transmitido utilizando la ley de Snell. Cuando tenemos esta situación donde el índice del segundo medio es mayor que el índice del primero, entonces el haz transmitido se pega a la normal, el ángulo se hace menor. Cuando el ángulo incidente la radiación incidente va de un medio a un medio que es con un índice de refracción menor, entonces vamos a ver que el haz se despega de la normal, o sea, el θ transmitido es más grande. Esto se obtiene fácilmente haciendo el cálculo usando la ley de Snell. Esto de que los índices sean más grandes o más chicos, habitualmente se lo llama también, o se dice densidad óptica. O sea, un medio que tiene un índice de refracción más grande significa que es más denso ópticamente. En esta transparencia vemos valores de índice de refracción para distintos medios. Por ejemplo, el hielo tiene un índice de 1,39, el cuarzo 1,54. Tenemos acá valores de vidrios, desde 1,5 a 1,8. El agua tiene un valor de 1,33 de índice de refracción. Recuérdense que el índice de refracción es una propiedad óptica que tienen los medios transparentes y en principio se utiliza en la que denominamos ley de Snell. Otra propiedad importante del índice de refracción es que nos permite determinar la velocidad de la luz en el medio. La velocidad de luz en el medio es la velocidad de luz en el vacío, que llamamos con el nombre de C0, dividido n. Como n es un número en general mayor o igual que 1, la velocidad de luz en el medio es menor o igual que la velocidad de luz en el vacío, que es un número terriblemente grande, ¿no? La velocidad de luz en el vacío es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo recorre 300.000 kilómetros. Decimos que el índice de refracción está asociado con las propiedades eléctricas y magnéticas del material. En particular, van a ver en física 2 que está asociado con la raíz del producto de una magnitud física que se llama permitividad eléctrica relativa y de la permeabilidad magnética relativa. En esta transparencia vamos a explicar el fenómeno que se denomina con el nombre de reflexión total. Según lo que hemos conversado en transparencias anteriores, cuando un rayo de luz va de un medio más denso a un medio menos denso, el haz refractado se aleja de la normal. Va a haber un ángulo crítico en el cual el haz refractado tiene un θ de 90 grados. Para ángulos mayores al ángulo crítico, no va a haber haz refractado y todo se refleja. Por ejemplo, acá tenemos una fuente de luz que pasa de agua a aire, ¿sí? Vemos que cuando el ángulo θ tiene un determinado valor, hay luz que se refracta, pero a partir de un cierto ángulo no hay nada que se refracta, sino todo se refleja. Esto se lo llama habitualmente con
el nombre de reflexión, reflexión total interna. ¿Cómo se obtiene ese ángulo crítico? Bueno, usando la ley de Snell sabemos que NA por el seno de tita A es igual a NB por el seno de tita B. El ángulo crítico se va a obtener cuando ponemos tita B igual a 90 grados. El seno de 90 es 1. Entonces nos queda que el seno de tita crítico, pasamos dividiendo el NA y va a quedar que es NB sobre NA. A lo largo de esta clase y la que viene, vamos a ver distintos dispositivos ópticos, como los espejos, como las dioptras, como las lentes. En todos esos fenómenos, esos dispositivos ópticos, vamos a tener que están involucrados el fenómeno de la reflexión y la refracción de la luz. A modo de introducción, vamos a estudiar la reflexión y la refracción de la luz sobre superficies planas. Bueno, cuando hablamos de superficies planas y nos referimos a la reflexión de la luz, por ejemplo, podemos hablar de un espejo plano, ¿sí? Acá tenemos un espejo plano, tenemos un objeto que emite luz en todas las direcciones, emite rayos en todas las direcciones, esos rayos inciden sobre la superficie y se reflejan. Obviamente se reflejan cumpliendo la ley de la reflexión, que el tita incidente es igual al tita reflejado. Ahora bien, estos rayos se reflejan y observen que estos rayos no tienden a converger, sino son divergentes. Si colocamos un observador que vea esos rayos, parece que esos rayos vienen de un punto que está en el interior del espejo. Ese punto, que vamos a llamar punto P', es la imagen del objeto que estamos tratando. Esta imagen, que se forma por la proyección de los rayos reales, vamos a decir que es una imagen virtual. O sea, cuando nosotros nos vemos en un espejo, esa imagen que está dentro del espejo, esa imagen nuestra, es una imagen virtual. Esta imagen se encuentra a una distancia del espejo igual a la que se encuentra el objeto del espejo. Vamos a ver en detalle lo que acabamos de decir. Yo tengo mi espejo, tengo un objeto y vamos a definir con la variable S a la posición a la que se encuentra el objeto. Y S' va a ser la posición a la que se encuentra la imagen. Vamos a trazar dos rayos. Un rayo que incide con un ángulo tita con respecto a la superficie, se va a reflejar cumpliendo la ley de reflexión, o sea que este ángulo también es tita. Y vamos a poner un rayo que incida normalmente a la superficie del espejo, va a reflejarse sobre sí mismo. Si vemos estos dos rayos, que son dos rayos especiales, y hacemos la proyección de ellos, ¿sí? Nos queda que esa proyección proviene de un punto, que es la imagen del objeto. Entonces esta imagen, como habíamos dicho antes, es una imagen virtual porque aparece de la proyección de los rayos. Y si uno analiza geométricamente, uno puede ver que el triángulo P, B corta, B larga y el P', B corta, B larga son triángulos iguales, donde esta distancia H es la misma. Como esos triángulos son iguales porque el ángulo este es el mismo, sacamos que la distancia a la que se encuentra la imagen del objeto es la misma a la que se encuentra, la imagen del espejo, es la misma que se encuentra el objeto del espejo. En la transparencia anterior hablamos de la reflexión de la luz con superficies planas. Ahora vamos a hablar de la refracción de la luz. O sea, tenemos el fenómeno de refracción. Tenemos luz que pasa de un medio a otro. En este ejemplo tenemos esta superficie de separación donde tenemos un medio de índice de refracción Na que pasa a otro medio de índice de refracción Nb. Acá lo que se muestra es que el NB es menos denso, entonces se separa de la normal. Acá tenemos un ángulo incidente, el haz este incide con un ángulo θi y se refracta con un ángulo θt.
Este θt es mayor que el θi porque nb es menor que na. ¿Qué es lo que se observa? Bueno, tenemos un objeto que emite rayos. Esos rayos llegan a la superficie de separación y se refractan. Si tenemos un observador en el miembro de la derecha, vamos a ver que si hacemos la proyección de los rayos, esos rayos parecen provenir de un punto que está en el interior del primer medio. Por ejemplo, si acá pasamos de agua a aire, estaría en el agua, ¿sí? Y está a una distancia menor. Esta imagen que sale por la proyección también es una imagen virtual. Y además, esta imagen se forma a una distancia menor, a una distancia menor a la distancia a la que se encuentra el objeto. Algo que no comenté es que cuando tenemos un medio de separación, una superficie de separación de dos medios, a esa superficie de separación, a ese conjunto de los dos medios más la superficie, habitualmente se lo llama dióptera. En este caso, como es una superficie plana, vamos a hablar de una dióptera plana. El fenómeno que acabamos de ver nos permite explicar, por ejemplo, por qué un sorbete se ve como partido cuando es introducido en el agua, ¿no? Lo que ocurre es que el sorbete es recto, pero la imagen del sorbete, que es lo que vemos, está más arriba que el objeto, que el propio objeto. Esto también lo podemos ver cuando tenemos un observador que mira un objeto que se encuentra, por ejemplo, dentro de una pileta de agua. Acá, por ejemplo, tenemos una luz, en el punto Q tenemos una luz, esa luz emite rayos que, por ejemplo, inciden con respecto a la superficie agua-aire con un θ incidente, se va a refractar con un θ refractado de valor mayor, porque pasamos de un medio más denso a un medio menos denso. Y la imagen que ve este observador que está parado en el borde de la pileta se obtiene haciendo la proyección del rayo refractado. Lo que vemos que esta imagen, que está en el punto Q', está más cerca, ¿no? Está más cerca como habíamos visto antes. Acá a modo de ejemplo, tenemos que hacer cumplir la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del medio incidente por el seno del θ incidente tiene que ser el índice de refracción del medio transmitido por el seno del ángulo transmitido. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, ponemos un θ incidente de 45 grados y usamos los datos de índice de refracción, que es 1,33 para el agua y 1 para el aire, podemos sacar con esta simple cuenta cuánto es el θ transmitido. Si hacen la cuenta, van a ver que el θ transmitido es 70,12 grados. Vemos en particular que el ángulo transmitido es mayor que el ángulo incidente. Y eso hace que la imagen que ve el observador esté más arriba. Bueno, podremos hacer el ejercicio 13 de la guía, que dice: un tanque tiene por fondo un espejo plano, contiene agua y su profundidad es de 24 centímetros. Un pez se mantiene a 9 centímetros debajo de la superficie. ¿Cuál es la profundidad aparente del pez cuando se lo mira directamente desde arriba? Vamos a hacer la parte A de este problema. Bueno, acá hacemos un esquema de la situación. Tenemos nuestro pez con este óvalo que está a 9 centímetros de la superficie. Acá tenemos en la parte blanca el agua y en la parte de arriba tenemos el aire. Trazamos un rayo cualquiera que incide sobre la superficie de separación con respecto a la normal con un ángulo θ incidente y se refracta con un θ refractado mayor, ¿no? Porque pasamos de un medio más denso a un medio menos denso. Obviamente se tiene que cumplir esta relación, pero nosotros no sabemos cuánto es el ángulo incidente. Vamos a definir un parámetro R, que es la distancia horizontal entre el pez y el punto donde incide sobre la superficie de separación. Y bueno, nos damos cuenta que el observador que se encuentra en este punto
va a ver al pez haciendo la proyección del haz transmitido más arriba, ¿no? Entonces queremos saber cuánto es esta distancia. Lo que vamos a ver ahora es que la imagen del pez se encuentra a una distancia que va a depender de cuánto es el θ incidente. Y para eso vamos a plantear dos triángulos. El primer triángulo es el triángulo que podemos marcar acá. Este triángulo, ¿sí? Este triángulo tiene como cateto vertical 9 centímetros, como cateto horizontal R. Entonces podemos encontrar que el seno de θ I es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y vamos a plantear el otro triángulo, que es este de acá, donde ahora este ángulo, vamos a hacer una doble marquita, es el θ transmitido, ¿sí? Opuesto por el vértice. Entonces, ese θ transmitido se escribe también usando la relación del seno. De acá escribimos estos dos senos, los pasamos a la relación de Snell y encontramos esta relación entre los R y D. Y acá vemos que el D, o sea, la profundidad a la que se encuentra en la imagen, depende de R. En particular, encontramos esta relación, si le vamos al cuadrado y pasamos multiplicando, y como nos dice para incidencia normal, ¿no? Visto bien desde arriba, ahí el R es nulo. Entonces, para R igual a 0, podemos obtener lo que nos piden, que es que la imagen se encuentra a 6,76 centímetros, ¿no? El objeto estaba a 9 centímetros y su imagen está a 6,76 centímetros. Vamos a explicar ahora los fenómenos de refracción y dispersión de la luz y lo vamos a aplicar a prismas, a dos dispositivos ópticos que son el prisma y las láminas paralelas. El fenómeno de dispersión se puede explicar de la siguiente manera. La luz visible está formada por de los distintos colores, ¿no? Los distintos colores del arco iris. Cuando tenemos que luz visible incide, por ejemplo, sobre un prisma, como cada color tiene un índice de refracción distinto, el ángulo refractado es distinto. Y se vuelve distinto también cuando pasa al otro medio. Tenemos dos fenómenos de refracción aquí, sobre la superficie aire-vidrio y sobre la superficie vidrio-aire, ¿no? Hay una doble refracción. Esa doble refracción se ve que se produce el fenómeno de dispersión, o sea, cada color tiene un ángulo distinto y entonces podemos ver los distintos colores que salen de un prisma cuando incide lo que llamamos luz blanca. La luz blanca está formada por todos los colores. En este gráfico vemos cómo es la dependencia de el índice de refracción para los distintos colores. Por ejemplo, para el color azul tenemos, dependiendo del tipo de vidrio que estamos tomando, tenemos un valor de índice de refracción que va decreciendo a medida que vamos cambiando el color. Acá tenemos azul, pasamos por verde, amarillo y llegamos al rojo. Estos son los colores que se observan o que observa el ser humano, ¿no? Es lo que habitualmente se llama espectro visible. Esos colores o esa radiación, esa luz, se caracteriza también en forma de ondas por una longitud de onda, que es un parámetro, que es un concepto que vamos a entender un poco después. Pero lo importante mencionar es que la longitud de onda de los colores del espectro visible que ve el ser humano es de 400 a 700 nanómetros. El nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Este es el rango de longitud de onda que ve el ser humano y bueno, hay otras partes del espectro electromagnético que tienen otros nombres, por ejemplo la radiación infrarroja,
la radiación ultravioleta, los rayos X, las ondas de radio, microondas, son todos ejemplos de lo mismo, de luz. Bueno, el fenómeno de dispersión nos permite explicar el fenómeno meteorológico que se llama arco iris, ¿no? En el arco iris, básicamente, lo que tenemos es que las gotas de agua, cuando llueve e incide luz solar, se dispersa, ¿sí? La luz se dispersa y se forman mejor dicho, los colores tienen distinto ángulo refractado. Se puede producir una doble, acá se produce una refracción, una reflexión y una refracción. O se puede producir una doble reflexión dentro de la gota de agua, ¿no? Pero lo importante es que esta refracción hace que los ángulos de los distintos colores sean distintos porque el índice de refracción depende del color. Bueno, hay uno o dos problemas en la guía vinculados con prismas. Ahora estamos suponiendo que tenemos un rayo de luz. No tenemos varios colores, sino tenemos un único color. Ese ángulo de luz, ese rayo de luz incide con un ángulo incidente, θ 1, θ incidente 1, se refracta. Acá tenemos el ángulo incidente, tenemos el rayo incidente, se refracta. De B a D es el rayo de luz que va por el interior del prisma, que puede ser de vidrio, y se vuelve a refractar, pasa de nuevo al aire. Un parámetro que es muy importante es ver cuánto se desvió, cuánto se desvió el haz. El haz tenía una cierta dirección, que es la que estoy marcando acá, y después de pasar por el prisma se desvió, tiene esta dirección. Entonces delta es un parámetro que es importante para caracterizar de alguna manera al prisma. El prisma obviamente tiene un índice de refracción y tiene un ángulo, ¿no? Este ángulo es un ángulo del prisma. El ángulo delta se puede determinar a partir de la suma de este ángulo más la suma de este ángulo, porque delta es esto, ¿no? Delta es esto. Y este ángulo de acá, fíjense que tiene que ver con el θ 1 incidente menos el θ 1 transmitido, ¿no? Lo mismo nos pasa con este ángulo de aquí. Esto de acá es el θ transmitido, esto de acá es el θ incidente, entonces hacemos la resta de esos dos ángulos y vamos a sacar esta contribución. Entonces la desviación, que nos dice cuánto se desvía un haz cuando entra en el prisma, se puede obtener de esta manera. También se puede obtener que el ángulo este que está acá es pi menos alfa. ¿Cómo se obtiene eso? Viendo que acá hay un cuadrilátero A, B, C, D, es un cuadrilátero. La suma de los ángulos dentro de un cuadrilátero es 360 grados, pero este ángulo D y este ángulo B son de 90 grados. Entonces, si esto es alfa y la suma de alfa más 90 más este ángulo te tiene que dar 360, no queda otra que este de acá sea 180 menos alfa. Entonces ese ángulo es 180 menos alfa y acá tenemos un triángulo BCD, el θ transmitido 1 más el θ incidente 2 más el pi menos alfa tiene que dar pi, porque estos son los ángulos dentro de un triángulo. Y entonces eso nos permite obtener la relación entre alfa y estos ángulos. Si lo que hacemos ahora es sumar estas dos ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones que son ecuaciones obtenidas a partir de la geometría del problema, vamos a encontrar una relación entre delta, el ángulo desviado, y el ángulo alfa, con el θ incidente 1 y con el θ transmitido 2. El ángulo de desviación depende
de cuánto es el ángulo incidente, ¿no? Uno de los parámetros. Pero hay una desviación mínima. Esa desviación mínima se obtiene cuando tenemos simetría, o lo que es lo mismo, este rayo es paralelo al plano, o también se puede pensar que el θ incidente 1 es igual al θ transmitido 2, ¿no? Cuando estos rayos forman un ángulo similar, igual en realidad, vamos a ver que el delta es mínimo. Entonces, en esa condición, si tenemos que el θ transmitido 1 es igual a θ incidente 2, de acá podemos sacar la relación que hay entre θ transmitido 1 y alfa, y además, si conocemos lo que es delta, podemos sacar la relación entre el delta mínimo, el θ incidente 1, y si a esto le sumamos que de la D de Snell obtenemos el índice de refracción en función de los ángulos incidente y transmitido, encontramos una relación que nos vincula la desviación mínima de un prisma con el ángulo del prisma y con el índice de refracción. Esta relación es la que vamos a usar en los problemas. Otro dispositivo óptico que tenemos en los problemas es lo que llaman las láminas paralelas. En las láminas paralelas, como se muestra aquí abajo, tenemos un ángulo incidente, tenemos un rayo incidente que parte se refleja y parte se transmite, ¿no? Parte se transmite dentro del vidrio o dentro del material y se vuelve a refractar. Lo que vemos aquí es que el haz incidente y el haz refractado total son paralelos y están desviados a una distancia d. Acá lo podemos ver en este esquema. Acá tenemos el ángulo incidente, el rayo refractado dentro del material y el rayo refractado total dentro del aire. Acá vemos que estos dos rayos, este y este, son paralelos y están separados a una distancia d. Bueno, queremos escribir d. Bueno, el d depende, ahora vamos a ver, si escribimos el coseno del ángulo r, para eso planteamos este triángulo. Vamos a escribir acá, planteamos este triángulo. El coseno de r es, bueno, el cateto adyacente, que es el espesor de las películas, perdón, el espesor de las láminas, dividido h es la hipotenusa. Y si planteamos este triángulo, el triángulo I1, A y 2, I1, A y 2, vemos que ese triángulo, que el ángulo que tenemos aquí es I menos R. Entonces, si planteamos para ese triángulo, o sea, vamos a escribir el triángulo acá. Si planteamos, esto es la distancia D que quiero hallar, esto es H, y este ángulo es el que acabamos de decir, I menos R. Si planteamos el seno de I menos R, nos queda que es D sobre la hipotenusa. Entonces, de la primera relación despejamos H, lo reemplazamos en la segunda y encontramos la relación que hay entre la desviación de los haces, el espesor de las láminas paralelas, el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Bueno, a lo largo de las clases nosotros vamos a ver que tenemos distintos dispositivos ópticos como espejos, dioptras o lentes. Nosotros vamos a colocar sobre esos dispositivos ópticos objetos luminosos que van a dar imágenes. Esos objetos e imágenes tienen propiedades y se pueden clasificar. Las imágenes, ¿cómo las clasificamos? Bueno, las clasificamos como imágenes virtuales. ¿A cuáles? Aquellas que están formadas por la proyección de los rayos reflejados o refractados. En el caso, nosotros cuando nos vemos un espejo plano,
vemos la imagen dentro del espejo, esa imagen es una imagen virtual. Dichos rayos, en realidad la proyección de dichos rayos convergerán en un punto formando la imagen virtual. Ejemplo, imagen en un espejo. El otro tipo de imagen es la imagen real. Está formado por los rayos reflejados o refractados en el dispositivo. O sea, antes era por la proyección. Ahora es directamente los rayos los que van a formar la imagen. Esa es la gran diferencia, ¿no? Antes las virtuales salen por la proyección y en las imágenes reales sale por los rayos directamente, no por la proyección de los rayos. El ejemplo, bueno, para ver una imagen real en general hay que colocar una pantalla en un lugar determinado y el ejemplo típico es la proyección sobre una pantalla, ¿no? Cuando estamos en el cine, ¿no? Ahí tenemos una pantalla donde se proyecta la película. Acá tenemos dos ejemplos de una señora que está colocada detrás de un lente, de un anteojo. ¿Y qué vemos? Vemos la imagen de la mujer dentro del lente. Esta es entonces una imagen virtual. Siempre que veamos, obviamente se ve de distinto tamaño porque el lente aumenta o disminuye el tamaño de los objetos. Acá tenemos, este es entonces un ejemplo de una imagen virtual y acá tenemos el ejemplo de una imagen real. Por ejemplo, podría ser la proyección de una hoja por medio de una lente, de un proyector, que va a formar una imagen, ¿sí? Va a formar una imagen. Esta imagen es una imagen real, ¿no? Esto básicamente también es la forma en que funciona una cámara de fotografía, ¿no? La cámara de fotografía forma imágenes reales invertidas sobre el sensor de la cámara fotográfica.